Gracias, Roberto. Gracias, Juan y Ricardo, por su participación. Vamos a tener la prédica del día de hoy. Voy a compartir mi pantalla con ustedes. Este es el título de nuestra prédica del día de hoy, hermano. Igualmente, la bienvenida es para todos. Y queremos hablar sobre este tema, venciendo el virus del temor. Cuando hablamos de temor, yo creo que una pregunta para todos nosotros es, ¿quién no ha sentido miedo alguna vez? Todos hemos sentido miedo. Y especialmente en estos tiempos, a causa de la pandemia, a causa de la inseguridad laboral, a causa de la problemática con la economía, hay muchas situaciones. Y debemos de entender que el miedo es algo innato en nuestra vida. El miedo es algo con lo que todos nacemos. Es una emoción que es parte de nuestra naturaleza. No la podemos eliminar de nosotros. De hecho, el miedo es algo que debemos de agradecer, porque gracias a ello hemos logrado sobrevivir como especie. El temor nos ayuda a cuidarnos a nosotros mismos en más de una forma. Quisiera pedir, por favor, si apagan sus micrófonos, quienes lo tengan abierto. Hablamos de este miedo y hablamos precisamente de que si no fuera por el miedo, nosotros mismos como especie ya habríamos desaparecido hace mucho tiempo ante nuestros depredadores, cualesquiera que estos sean. El miedo tiene una parte benéfica dentro de nuestra vida. Le conocemos como un miedo benéfico. Es un miedo equilibrado. Es un miedo que nos permite alejarnos de algo que puede ser perjudicial o negativo para nosotros, para las personas, para las cosas que amamos, para las cosas que atesoramos. Pero cuando ese miedo se prolonga por tiempos muy largos, cuando ese miedo se convierte en algo que está atentando contra nuestra seguridad, contra nuestro bienestar, se convierte en un temor tóxico. Y este temor tóxico es más dañino de lo que podemos imaginar. El miedo, te decía, es parte de nuestra vida, pero este miedo lo podemos aprender a modular, lo podemos aprender a manejar a medida que crecemos y a medida que maduramos. Y eso nos lleva a ser entonces prudentes con muchas situaciones. Quiero hablarte del miedo, pero quiero hacerlo a través de un personaje en la Biblia. Este es Gedeón. Gedeón lo vamos a encontrar en el capítulo 6 del libro de Jueces. Y de hecho, te recomiendo que leas todo el capítulo completo. Y hasta el 7 y el 8, en donde vas a encontrar toda la historia de Gedeón. Gedeón era un israelita que vivió una situación de temor en su vida. Y esa situación de temor lo hizo vivir escondido y alejado de muchos otros. Vamos a comenzar en el versículo 1 del libro de Jueces, del capítulo 6. Dice ahí la escritura: los hechos de los israelitas fueron malos a los ojos del Señor, y durante 7 años el Señor los entregó al poder de los madianitas. Como los madianitas oprimían cada vez más a los israelitas, estos, por temor a los madianitas, se hicieron escondites en los cerros, en las cuevas y en lugares difíciles de alcanzar. Siempre que los israelitas tenían algo sembrado, los madianitas, los amalecitas y la gente del oriente los atacaban. Acampaban en los territorios de Israel, destruían las cosechas hasta la región de Gaza, sin dejarles a los israelitas nada que comer, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Con sus contiendas de campaña y su ganado invadían el país y lo destruían todo. Venían con sus camellos en grandes multitudes
como una plaga de langostas. Por causa de los madianitas, los israelitas pasaban por muchas miserias y finalmente le pidieron ayuda al Señor. Veamos este contexto, hermano. La situación que estaban viviendo los israelitas era una situación muy, muy complicada. Estaban viviendo en una tierra, la tierra que el Señor les había dado, pero una tierra que aparentemente ya habían comenzado a conquistar, ahora había tenido un revés muy fuerte para ellos. Los mismos madianitas que ellos habían vencido en alguna ocasión, ahora los estaban venciendo a ellos y los habían hecho sentir su opresión, dice aquí, durante 7 años. 7 años en donde vivieron escondidos, dice, en cerros, cuevas, lugares de difícil acceso. Y hasta esos lugares solían llegar los madianitas en campañas de ataque para destruir sus cosechas, para llevarse sus animales o matarlos, y los dejaban sin qué comer. 7 largos años. No sé cuántos pueden soportar tanto tiempo una opresión, una situación tan difícil como esta. Evidentemente, los israelitas estaban viviendo con mucho temor y estaban viviendo entonces momentos en los que solamente buscaban dónde esconderse. A veces, hermano, nosotros nos sentimos así. Hay situaciones que nos causan un temor. Hay situaciones que nos causan una inseguridad. Y esa misma inseguridad la tomamos tan personal que terminamos por estarnos ocultando de los demás. No queremos dar la cara, no queremos que se nos vea, que se nos conozca, no somos abiertos con nuestra vida. Ese tipo de temor se vuelve un temor tóxico. En el versículo 7, vamos a ver entonces que después de estos 7 años, finalmente los israelitas reconocieron que necesitaban ayuda. Y esa ayuda tenía que venir de Dios. A finales del versículo 6 dice, finalmente pidieron ayuda al Señor. Versículo 7 dice, cuando los israelitas le pidieron al Señor que los librara de los madianitas, Él les envió un profeta que les dijo, así dice el Señor y Dios de Israel, yo los saqué a ustedes de Egipto donde vivían como esclavos. No solo los libré a ustedes de los egipcios, sino también de todos los que los oprimían. A ellos los fui echando de delante de ustedes y a ustedes les di la tierra de ellos. Y les dije a ustedes que yo soy el Señor su Dios, y que no tuvieran miedo de los dioses de los amorreos en cuya tierra viven ustedes ahora. Pero ustedes no me hicieron caso. Ciertamente pidieron ayuda a Dios, estos israelitas. Y yo creo que esperaban que en ese momento Dios hiciera otra vez un despliegue de aquellas obras milagrosas para volverlos a salvar, o que levantara un caudillo que los ayudara. Sin embargo, les envió un profeta. Y sabemos que los profetas encargados de hablar y de transmitir aquellas enseñanzas y palabras del Señor, muchas veces profetizaban cosas que no eran muy agradables. Este profeta va hacia los israelitas y lejos de decirles de manera inmediata, los voy a ayudar, dice el Señor, les hace ver el sentimiento de Dios. No estoy contento con ustedes. Se habían rebelado, se habían olvidado de ser agradecidos, habían perdido una vez más el camino y en su rebeldía terminaron haciendo cosas que ofendieron al Señor. A través del profeta, Dios tiene que llamar al pueblo a su arrepentimiento de la ingratitud, a su arrepentimiento de la no obediencia a las enseñanzas mismas. Dios les había advertido que no se hicieran falsos dioses, que no adoraran a esos dioses paganos de esos pueblos que estaban rodeando esas tierras. Y sin embargo, vamos a ver más adelante cómo esta fue una de las situaciones que molestó al Señor. Se habían hecho idólatras de esos dioses paganos y se habían olvidado del Dios Todopoderoso. La parte final, Dios tiene que recordarles, yo hice todo esto por ustedes, pero ustedes
no me hicieron caso. ¿Sabes? Muchos de los temores de nuestra vida vienen a raíz de que estamos desobedeciendo instrucciones, de que estamos desobedeciendo indicaciones. Cualquier joven, cualquier hijo de familia al que se le dice no hagas esto, no hagas aquello, y lo hace, sabe que vendrá alguna consecuencia en su momento y tiene miedo de que se descubra esa situación. Hermanos, de alguna forma también pasa lo mismo con nosotros. En esta situación que vivimos de la pandemia, hay muchos que andan haciendo sus actividades no como una nueva normalidad, sino como lo más normal de siempre, sin cuidados de seguridad, sin cubrebocas, sin lavamiento de manos constante, sin el uso de gel antibacterial. Llegan a casa y no cambian o no limpian sus adquisiciones. Viven sin la obediencia a tanta indicación sanitaria. Y después, cuando viene la situación de habernos enfermado, ciertamente llega un miedo. ¿Qué me va a pasar? Tengamos mucha prudencia, hermanos. La situación no ha cambiado mucho todavía. Seguimos en esa situación de pandemia. Hay otras cosas que pueden ser mucho más grandes si no obedecemos indicaciones, pero de Dios. Y esas son las que nos deben de tener mayor valor. En el versículo 11, vamos a ver ahora que después de este llamamiento que Dios hace a través del profeta para que el pueblo de Israel se arrepienta, y aunque la Biblia no lo menciona, porque inmediatamente entramos al momento en el que Gedeón es interpelado por un ángel del Señor, debemos de entender que ciertamente por lo menos unos cuantos de los israelitas sí entendieron el mensaje y sí se arrepintieron de haber desobedecido al Señor. Ese arrepentimiento es sobre el cual el Señor trabaja en nuestras vidas y lo va a hacer para Israel a través de la vida de Gedeón. Versículo 11 dice: Entonces vino el ángel del Señor y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra y que pertenecía a Joás, que era del clan de Abiezer. Gedeón, el hijo de Joás, estaba limpiando el trigo a escondidas en el lugar donde se pisaba la uva para hacer vino, para que los madianitas no lo vieran. Voy a detenerme aquí un momento. Fíjate, Gedeón tiene cualidades muy peculiares. Es un hombre que está dedicado a cuidar de su familia, de su gente, de los que le rodean. La Biblia nos lo describe como un hombre de espíritu valiente y esforzado, pero la situación que le rodeaba le había hecho esconderse igual que los demás. Su valor estaba inhibido por el temor generalizado. Luego entonces podemos asumir que su fe era débil. No estaba saliendo adelante por sí mismo como se esperaba. Ante esta situación, vamos a ver cómo llega el ángel, este ángel del Señor, y habla con Gedeón. Versículo 12. El Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, hombre fuerte y valiente. Y Gedeón contestó: perdón, Señor, pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Dónde están los milagros de que nos hablan nuestros antepasados cuando dicen que el Señor nos sacó de Egipto? El Señor nos ha abandonado y nos ha entregado al poder de los madianitas. El Señor lo miró y le dijo: usa la fuerza que tienes para ir a salvar a Israel del poder de los madianitas. Yo soy el que te envía. Pero Gedeón volvió a contestar: una vez más, perdón, Señor, pero ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más pobre de toda la tribu de Manasés y yo soy el más pequeño de mi familia. Y el Señor le respondió: podrás hacerlo porque yo estaré contigo. Derrotarás a los madianitas como quien derrota a un solo hombre. Entonces Gedeón dijo: si me he ganado tu favor, dame una prueba de que realmente eres tú quien habla conmigo. Por favor, no te vayas de aquí hasta que yo vuelva con una ofrenda que te quiero presentar. Vamos a encontrar en Gedeón algunas características que han sido repetitivas en ciertos pasajes de la Biblia. Dios le habla para rescatar y salvar al pueblo de Israel de la opresión de sus enemigos, así como alguna vez llamó a un Moisés. ¿Te recuerdas?
Y lo mismo que hizo Moisés en su tiempo, diciendo, pero Señor, yo ni siquiera sé hablar bien, poniendo objeciones al plan de Dios. Gedeón está poniendo objeciones ahora a esto mismo. Perdón, pero si de veras Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? Tratando de cuestionar a Dios en primer lugar, lejos de ver que a veces son situaciones personales las que nos han alejado de Dios, y no es Dios, somos nosotros. El ángel está enviando a Gedeón como el libertador de Israel, y Gedeón pone algunas objeciones derivadas de su temor, derivadas de su fe débil. Y aunque Dios lo está llamando a tomar acciones para su propia gloria, liberar otra vez al pueblo de Israel, Gedeón no lo cree tanto. Ahora, vamos a adelantarnos un poco hasta el versículo 25 y 27. Aquí hay algo que Gedeón va a tener que hacer de una manera muy radical. Versículo 25 dice, aquella misma noche el Señor le dijo a Gedeón, toma un toro del ganado de tu padre, el segundo toro, el de 7 años, y echa abajo el altar de Baal que tiene tu padre. Echa abajo también el árbol sagrado que está junto al altar de Baal. Y en lo alto de esa fortaleza construye un altar al Señor tu Dios. Toma luego el toro, el segundo, y ofrécemelo como holocausto, usando para ello la leña del árbol sagrado que habrás echado abajo. Entonces Gedeón tomó a 10 de sus sirvientes e hizo todo lo que el Señor le había mandado, solo que no lo hizo de día, sino durante la noche, por miedo a la familia de su padre y a los hombres de la ciudad. Cuando puse al inicio Gedeón, hijo de Joás, lo hice por esta razón. ¿Quién es Joás? Obviamente es el papá de Gedeón. Y el papá de Gedeón cayó en idolatría. Tenía un altar al dios pagano Baal. ¿Qué hace Gedeón? Tolera la situación de su padre, siendo un idólatra. E igual que su padre, muchos se habían ido hacia esa parte, adorando ídolos falsos. El ángel del Señor le dice que tiene que tomar acciones en contra de esa idolatría para la honra del Dios verdadero. Y tiene que destruir ese altar pagano. Fíjate la situación. Poner al hijo contra su padre. ¿Te acuerdas que Jesús hablaba de eso? Es exactamente lo que está haciendo aquí el Señor. Ahora, Gedeón entiende perfectamente que eso está mal, pero no ha tomado acción en contra de ello. Lo ha tolerado también. Tiene que llenarse de ese valor. Por eso le dijo el ángel al inicio, hombre fuerte y valiente. Sabía que tenía valor, pero ese valor estaba apagado, estaba inhibido por el temor. Y lo tiene que hacer sacar ese valor para enfrentar esas situaciones. Ve y destruye el altar pagano que tiene tu papá. Ahora, Gedeón va y lo hace, pero aún tiene algo de temor, lo hace de noche, por temor a su propio padre, a su familia y a la gente de la ciudad. Muchos iban a estar inconformes como eso. Y de hecho, si sigues leyendo el pasaje, lo estuvieron. Quisieron tomar acciones contra Gedeón, pero el padre de Gedeón entendió y les dijo, no, déjenlo. Si ese Dios de verdad es un Dios, que se defienda solito. Y ya con eso detuvo las acciones del pueblo. Pero es interesante ver que así somos. Dios nos pide que actuemos de cierta forma y aún así tenemos temor de vivir de acuerdo a la enseñanza de Dios. Y a veces si lo hacemos, lo queremos hacer de tal manera que otros no vean lo que estamos haciendo. Hay un temor en nosotros y ese virus de temor es más fuerte que cualquier virus que hoy nos rodea, porque acaba con nuestra fe, acaba con nuestra seguridad personal, acaba con nuestra vida delante de Dios. De eso estamos hablando. Fíjate, dice que Gedeón estaba trabajando, trillando el trigo en donde se pisa la uva para hacer vino. Mira, te puse estas dos imágenes. La del lado izquierdo es un lagar, que es el lugar nombrado así para pisar la uva. Y normalmente es un lugar cerrado y con poca luz, dado que de esta manera el zumo de la uva va a tener mejores condiciones para convertirse en vino. Necesita poca luz, necesita bajas temperaturas y necesita humedad.
Sin embargo, para limpiar el trigo se necesitaba un lugar abierto, para que el mismo aire del clima, al momento de aventar el trigo, si ves eso que está ahí arriba flotando es trigo, el trigo, la semilla caiga otra vez al suelo, pero la paja pueda ser llevada por el viento, por la brisa. Son lugares bien diferentes. Y Gedeón está en un lagar limpiando el trigo. Ahí no hay viento. Su trabajo va a ser mucho más pesado, más fuerte, porque tiene que buscar la manera de separar la paja del trigo. ¿Qué hace en un lagar? Obviamente está escondido. No quiere que lo vean, tiene temor. Sí está cuidando de su familia, está procurando llevarle lo necesario, pero hay un temor que no lo deja ver más allá. Gedeón estaba a escondidas. ¿Cuántos de nosotros o cuántos de ustedes viven escondiéndose por temor a que los vean como son en realidad? Necesitamos entender esa parte. Ahora, volvamos a recordar. 7 años viviendo bajo la opresión de los madianitas y otros pueblos alrededor. 7 años en donde su confianza se ha ido al suelo, su autoestima está destruida, ya no tienen una fe fuerte y poderosa. Como la de aquel tullido de Betzata, ¿te acuerdas? Que llevaba 38 años enfermo en el Evangelio de Juan. 38 años en donde no ha caminado y en donde ya no tiene esperanza de hacerlo. Y Jesús le preguntó si quería ser sanado. ¿Y qué contestó aquel hombre paralítico? Pues nadie me mete al agua, no tengo quien me ayude. Objeciones igual que las de Gedeón, igual que las de Moisés. Cuando Dios nos llama, la verdad es que la mayoría de las veces no entendemos quién es quien nos está llamando y ponemos muchos peros, muchas objeciones a responder al plan de Dios. Dice Romanos 8:31 que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros. Y lo que está diciéndole el ángel a Gedeón es, yo estaré contigo. El Señor es quien te envía a liberar a Israel. Y todavía Gedeón no está entendiéndolo. De hecho, en el versículo 17, cuando le dice, si de veras es así, no te vayas. Por favor, quédate hasta que vuelva y te pueda presentar una ofrenda. Y le está diciendo, dame una prueba de que realmente eres tú quien habla conmigo. ¿Qué hacemos cuando Dios nos está llamando y Dios nos pide que cambiemos? Dame pruebas de que es Dios. Cuando hay una situación difícil, somos capaces de decirle a Dios, Dios, dame una señal de que de verdad existes. Dios, dame una señal de que de verdad estás ahí. ¿Sabes? Eso es algo que necesitamos entender. No hemos cambiado mucho, nos seguimos pareciendo a un Gedeón. Esperemos que nos parezcamos a Gedeón en la segunda parte de su faceta. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando el ángel le dijo a Gedeón, el Señor está contigo, hombre fuerte y valiente, quiere rescatar y quiere volver a sacar esas cualidades buenas que tiene Gedeón. Dios afirma que la fuerza va a venir de Dios mismo, no de nuestra capacidad. Le dice, podrás salvar a Israel de los madianitas, yo soy el que te envía. Podrás hacerlo porque yo estaré contigo. Las promesas que tenemos de Dios son de este tipo siempre. Dios va a estar con nosotros. Y lo vino a repetir Jesús, ¿te acuerdas? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Las promesas de Dios no han cambiado, siguen siendo las mismas. Y Pablo decía en 2 de Corintios 12, cuando más débil me siento es cuando más fuerte soy. Entonces, Gedeón necesitaba entender esa parte, me siento débil, pero si confío en Dios y me dejo llevar por Dios es cuando más fuerte voy a ser. Yo voy a poder vencer mis temores, cualesquiera que estos sean, si confío en Dios y si vivo a través de Dios. Y sin embargo, aún así, había dudas. Así somos. Aún así, dudamos. ¿Qué le dijo Jesús al ángel? Dame pruebas. No te vayas. Y le quiere presentar una ofrenda. ¿Por qué una ofrenda? Dentro de las leyes de Moisés, se estipulaba que se hicieran ofrendas a Dios.
y que parte de esa ofrenda iba a ser destinada para la manutención de los sacerdotes y levitas, pero la otra parte iba a ser consumida por el fuego. Y más de una vez hemos encontrado ejemplos de cómo ese fuego venía de Dios, venía del cielo para consumir las ofrendas. Gedeón tal vez estaba dudoso y pensó, yo voy a traer una ofrenda. Si tengo que cocinarla yo y si tengo que quemarla yo y este hombre se la come, es un hombre como cualquiera. Pero si algo milagroso pasa aquí, esto viene de Dios. Yo creo que algo así pensó, porque ciertamente después dice que el ángel tocó la carne y los panes con la punta del bastón que tenía en la mano y de la roca salió fuego. Sucedió algo que aunque la Biblia no lo dice, seguro que Gedeón lo estaba esperando. Y después dice, al darse cuenta, versículo 22, Gedeón, de que se trataba del ángel del Señor, dijo, ¡ay, Señor! He visto cara a cara al ángel del Señor. Y el ángel le contestó, no tengas miedo, no vas a morir. ¿Sabes qué pasa cuando nos dan retos fuertes en nuestra vida de confiar en Dios? Sentimos que nos morimos. Sentimos que perdemos nuestra seguridad misma. Y Dios haciéndonos la promesa, no te vas a morir. Vas a renacer a una nueva vida que es distinto. Vas a morir a tu pecado, pero no físicamente. Gedeón se dio cuenta que estaba hablando con Dios. Realmente obtuvo la prueba que esperaba. No una prueba de cuál va a ser la estrategia a seguir, no una prueba de cuál van a ser las herramientas o los armas con las que voy a vencer al pueblo enemigo, sino de realmente el Señor es quien está hablando conmigo. Entonces, debemos de tener esto presente. Mira, vamos a ir terminando y vamos a ir hacia una conclusión. En los siguientes versículos tú vas a ver, te recomiendo que lo lees hasta el capítulo 8. Vas a encontrar cómo Gedeón sí se dejó usar por Dios para poder librar a los israelitas. Quiso juntar a todo un ejército y cuando Dios vio que había muchísima gente que iba a pelear, les dijo, no, voy a hacerlo de tal manera que se vea que esta victoria es mía, no de los hombres. Y redujo el número de personas que iban a ir a la batalla, hasta 300. 300 contra todos estos pueblos enemigos. Cuando Dios nos llama, hay temor, pero Dios va a responder y Dios va a respaldar. Cuando Dios nos llama, hay quienes quieren señales de probidad. ¿De verdad? Muéstrame que esto es así. Pedimos señales de todo tipo. Y la única señal que se nos va a dar es la que tu fe pueda alcanzar a través de la oración y la obediencia a la palabra de Dios. Cuando Dios muestra su poder, algunos creen que van a morir. Moisés también lo creyó. Tuvo miedo ante aquella zarza ardiente. Gedeón también lo sintió. Y quiero llevarte hasta el Nuevo Testamento después de que Jesús fue crucificado. ¿Te acuerdas de Tomás? Tomás era aquel que decía, pues yo no voy a creer que Jesús resucitó si no lo veo, pidiendo señales, pidiendo pruebas de esta realidad. Y cuando lo ve, Jesús lo interpela diciéndole, ¿querías pruebas? Mete tu dedo acá, mete tu mano acá, y te vas a dar cuenta que sí soy yo. Los discípulos vieron a Jesús una vez más y estuvieron con él. Y dice la Biblia que a través de Jesús nosotros conocemos a Dios mismo. Y confiamos, como dice Primera de Juan 3:2, que siendo hijos de Dios, cuando Jesús vuelva, lo veremos tal como es. Y sabes, no vamos a morir. Vamos a ir a una vida nueva con Dios. Los israelitas no alcanzaban a ver esto. Antiguo Testamento. Ellos creían, voy a morir, vi a Dios. Nosotros hemos visto esto. Nosotros lo hemos conocido a través de los estudios bíblicos. No moriremos, más bien resucitaremos a esta nueva vida. Créelo, no hay nada que temer. Gedeón finalmente se dejó usar y Gedeón llevó liberación al pueblo de Israel. Amigo, hermano, no tengas temores. Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Decimos. Eso tenemos que creerlo
verdaderamente y profundamente cada uno. Vencer el virus del temor no es con una vacuna ni con un cubrebocas, es con fe y oración, estudiando las Escrituras y esforzándonos cada día para obedecerlas. Amigo que nos acompañas, gracias por estar acá. Te invito a que te acerques a Dios y entiendas de dónde viene la fe que nos mueve y la confianza que nos mantiene en pie aún durante estos tiempos de pandemia. Y aún cuando nuestras economías se han visto afectadas y aún cuando nuestra salud se ha visto afectada. ¿De dónde viene aquello que nos sostiene? De Dios. Queremos que tú también lo tengas y que tú también lo experimentes. Sí se puede vencer al virus del temor. Te pido que me acompañes para orar y terminar, por favor. Vamos a orar. Dios Padre, muchísimas gracias por tus bendiciones. Gracias por la manera en cómo tú pruebas tu poder con nosotros y cómo tú nos liberas, Señor, de aquellos temores que nuestro mismo pecado a veces nos ocasiona. Perdónanos sin duda, Dios, porque nosotros entonces apagamos la fuerza de tu espíritu. Queremos, Padre, arrepentirnos y queremos, Padre, seguir viviendo por ti y para ti. Queremos obedecerte. Ayúdanos a hacerlo, porque nuestra naturaleza y nuestra fe puede ser débil. Glorifícate, Señor. Doy gracias por este tiempo y pido bendiciones para todos los que han escuchado este mensaje. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Gracias.